Informativo CBC, otro compromiso con la región. Buenas noches, bienvenidos al Informativo CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en el departamento. Realizamos este programa desde nuestros hogares, debido a la situación que por estos días viene atravesando el país y en especial la capital del Valle. Pero aquí estamos, cumpliendo esta cita con ustedes. Antes de empezar nuestro programa, queremos enviarle un saludo muy especial a nuestro compañero Wilson García. Felicitaciones por la llegada de Manuel a su hogar. Estos son nuestros titulares. Solo en el Valle del Cauca hay más de 5.000 especies de orquídeas. En un informe especial les contamos por qué son las plantas más evolucionadas del planeta y cómo iniciarse en su cultivo, qué hacer con los residuos de cocina. 20 familias de Restrepo implementaron lombricomposteras y aquí nos enseñan cómo. Además de todo lo que ya sabemos, los árboles ayudan a evitar inundaciones, disminuyen la contaminación del agua, equilibran las lluvias y aumentan la recarga de aguas subterráneas. Y al cierre, un experto nos habla de la biodiversidad de las ciudades desde las aves y su relación con el arbolado urbano. ¿Cómo iniciarse en el cultivo de orquídeas? Solo en el Valle del Cauca hay más de 5.000 especies de estas plantas, las más evolucionadas del planeta. Y hoy queremos arrancar este informativo con la primera de dos partes de un especial sobre estas maravillas, realizado entre Cali Orquídeas y la CBC. Cali Orquídeas, virtud de la naturaleza en un valle de colores. Muchas personas en sus hogares han tenido una orquídea como flor decorativa. En ocasiones ni siquiera saben en realidad si es o no una orquídea, pues lo llamativo de estas plantas son sus colores y formas. Pues bien, es importante saber que en el mundo existen aproximadamente 35.000 variedades de esta planta y en Colombia se pueden encontrar más de 5.000. De esta cifra, más de 1.500 son especies exclusivas del país, como la Cattleya quadricolor, cuyo origen está en el Valle del Cauca. Las orquídeas son un patrimonio nacional y mundial de una riqueza impresionante. Son las plantas más evolucionadas que hay en el mundo. Han llegado a un punto de evolución en que cada orquídea tiene un insecto que las poliniza o un animal. Entonces es unas plantas con una especificidad muy grande, con una formación anatómica espectacular que las hace muy diferentes a todas las otras plantas. Y que en Colombia tenemos uno de los países con más riquezas, si no tal vez nosotros decimos el más rico en diversidad de orquídeas. Pues comenzando por mí, yo estoy sentada aquí hablando de orquídeas gracias a mi abuelo, que fue un alemán que llegó aquí en 1920 y comenzó a ver orquídeas y se fascinó por ellas, comenzó a coleccionarlas y yo desde chiquita, desde muy jovencita, desde niña, comencé a verlas y comencé esa pasión que en un principio fue un hobby y hoy en día pues es mi profesión y mi modus vivendi. A principios del siglo pasado empezaron la gente que cultivaba orquídeas, o sea, las orquídeas tuvieron un furor muy grande en los finales del siglo XIX, pero nadie sabía cómo propagarlas de semilla, porque las semillas son muy pequeñitas y son muy poco viables en la naturaleza. Necesitan laboratorio. Cuando ya empezaron a desarrollarse tecnologías, la gente que cultivaba orquídeas se empezó a tratar de introducir características que no se tenían en una especie que era muy fácil de cultivar. Por ejemplo, las Cattleyas normales son rosadas, pero por ahí había una Cattleya amarilla que era terriblemente difícil. Y por qué no, en el Brasil había unas Cattleyas rojas
así de grandes, pequeñitas. Entonces la gente empezó con la curiosidad de introducir características en una especie que no se tenían, como el color, como el tamaño, la duración de la flor, la cantidad de flores. Las orquídeas son plantas epífitas, no parásitas, es decir, que crecen sobre los árboles sin dañarlos y estos a su vez las protegen del fuerte sol. Si no se tienen árboles, se puede cultivar en un balcón, al borde de un patio o frente a una ventana, siempre y cuando éstas estén protegidas del sol de mediodía. Es posible tenerlas en una ventana y dándoles ciertos cuidados. Muy importante es que las orquídeas son diferentes a las demás plantas. Ellas crecen sobre los árboles, ellas son epífitas, no parásitas, no dañan el árbol. Crecen sobre el árbol y eso hace que sean un poco diferentes. No se deben cultivar en tierra porque ellas necesitan tener sus raíces al aire. Por eso tenemos que cultivarlas en unos materiales especiales que son cortezas y pedacitos de carbón para que esas raíces puedan tener el aire que tienen en la naturaleza y puedan crecer bien. Esa es la gran diferencia con las demás plantas. No las siembren en tierra, eso es una sentencia de muerte. Nosotros nos quedamos en que la orquídea, la flor nacional era la orquídea, pero nunca nos dijeron que era una de 5.000 especies de orquídeas que hay en el país. Es más, la mayor parte de la gente en Colombia no sabe que las orquídeas son tantas. Y la mayor parte de las orquídeas pasan desapercibidas para una persona del común, quien no está metido dentro del gremio y en eso no tiene ni idea de qué es una orquídea y la mayor parte de ellas pasan desapercibidas. Este pasto que usted ve aquí, si usted no lo ve con flores, eso no es una orquídea. Y cuando está florecido es una catleya, la flor es igualita a la de una catleya, nuestra flor nacional. Las orquídeas tienen como patrón de familia, que son plantas que tienen, el polen es una masa sólida. Las orquídeas no se polinizan con el viento ni al azar, las polinizan insectos y es muy probable que sea un insecto, solamente una especie, el que poliniza a una especie de orquídeas. Lo otro que tienen como norma general es su disposición de las raíces. O sea, las raíces de las orquídeas son muy típicas de ellas y no aparecen en ninguna otra familia botánica. Y pues tienen la forma de las flores, quizá que es lo más característico, en que se encuentran dos pétalos iguales, los sépalos que hacen la parte de lo que se llamaba en una flor corriente el cáliz, y un pétalo diferenciado que se llama labelo, que sirve como pista de aterrizaje para los insectos que polinizan las orquídeas. Esa quizá es la forma, la norma general. Algunos labelos simulan una hembra de un insecto. Entonces el macho va allá a copular con la hembra y lo que se lleva es el polen de una flor, porque las orquídeas en general lo que hacen es engañar. Casi ninguna tiene algo real para darle a un insecto, casi todas semejan otras cosas. Algunas entregan unas sustancias que utilizan las abejas para crear feromonas y otras asemejan sencillamente en su colorido, en la forma flores que producen néctar, pero casi ninguna realmente entrega lo que parece entregar. Esta es la Peristeria elata, se llama también Espíritu Santo y los panameños la eligieron como su flor nacional, así como nuestra flor nacional es la Catleya triana y la flor nacional del Ecuador es la Catleya máxima y de Venezuela la Catleya mossi. Casi todos nuestros países tienen como flor nacional una orquídea. Y cuando la ven, la paloma está ahí, se diferencia claramente.
ahora les tenemos una historia que demuestra cómo los residuos de cocina acumulados pueden ser una oportunidad y no un problema. 20 familias de Restrepo han implementado lombricomposteras caseras y en la siguiente nota nos explican cómo se hace. En zonas rurales son comunes las composteras para aprovechar residuos de cocina para el abono de la tierra, pero en la zona urbana de Restrepo, 20 familias están implementando un proyecto de lombricomposteras caseras, con el apoyo de la UMATA y entidades privadas y públicas. Ese es un trabajo interinstitucional liderado del CIDEA. Entonces, en este hermoso proyecto que estamos realizando en Restrepo, pues se ha vinculado al SENA, que ha hecho las capacitaciones para que se pueda implementar el proceso. Está Smurfit Kappa Cartón de Colombia, que nos ha apoyado con los materiales para construir las lombricomposteras y nos ha apoyado con semillas, e igualmente la UMATA, que ha apoyado pues con semillas. Así explican cómo se realiza el proceso. El primero es pues lavar bien todo lo que son las cáscaras de las papas, el plátano, las frutas como la manzana, la zanahoria o el mango, la papaya, lavarlas y cortarlas en pequeños trozos y revolverlas acá donde tenemos las lombrices. Esas son lombrices californianas. Tenemos que alimentarlas más o menos de 2 a 3 veces por semana. Es decir, si aquí tenemos 1 kilo de lombrices, 1 kilo de alimento. Luego las lombrices empiezan a producir el humus. Una vez ellas ya hayan consumido este alimento, ellas comienzan a producir un humus, ¿sí? Un fertilizante, que es ese arenosito, que es la tierra, que vamos a comenzar a revolver con tierra, que vamos a utilizar 30% de este humus y 70% de la tierra. Y luego de aquí, ellas nos van a arrojar el humus líquido, que vamos a tener que utilizar 1 centímetro cúbico por 1 litro de agua. Y es el que vamos a utilizar en manera aérea o en spray para nuestras plantas. La alcaldía de Restrepo, a través de la UMATA, están fomentando a través de este proyecto la reutilización de materiales que ahora son útiles para las lombricomposteras. Con el éxito de este piloto, otros barrios de la zona urbana han solicitado iniciar este proyecto que tiene feliz a 20 amas de casa. Las señoras ven que sus procesos que hacen en sus casas con sus alimentos pueden utilizar los residuos de cocina, así que todo el mundo está pues como muy contento, y fuera de eso ya ellas ven en su hogar el establecimiento de esas plantas donde pueden coger una condimentaria para hacer sus alimentos. Ahora que conocieron los beneficios de implementar una lombricompostera casera, lo invitamos a implementarla en su casa o comunidad. Ahora nos vamos al norte del Valle del Cauca, donde se implementó un plan de choque para generar conciencia sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos. Miremos la nota. Una interesante jornada de choque se llevó a cabo en el Parque Principal de Anserma Nuevo para generar conciencia sobre la importancia de disponer adecuadamente los residuos sólidos. Con esta campaña de choque se busca es generar un cambio de comportamiento en la implementación de las estrategias educativas para fortalecer el manejo adecuado de los residuos sólidos. Pues se ha visto que en días anteriores la gente ha dejado mucha basura en el Parque Principal y en realidad es desagradable para los turistas. La actividad busca dejar claro que la disposición adecuada de los residuos no es solo responsabilidad de las entidades competentes, sino de la comunidad en general. No es solo responsabilidad de la empresa de aseo recoger, barrer y llevar hasta la disposición final. Es responsabilidad de cada uno de nosotros como ansermenses llevar la basura al momento que nos corresponde, ayudar al medio ambiente, ayudarnos a todos nosotros que en compañía con la administración municipal hoy queríamos mostrarle un poquito de lo que al diario vivir tiene que soportar nuestro parque principal. La invitación es a que todos se vinculen a este tipo de jornadas para optimizar la calidad ambiental del municipio. Los invitamos a que nos apoyen en estas campañas, que nos ayuden día a día y tendremos un Anserma Nuevo con un ambiente mucho más sano. Cabe destacar que pese a los limitantes de la contingencia por el COVID-19 y otras situaciones, los integrantes del CIDEA continúan reuniéndose de manera virtual. Nos vamos a un breve corte y al regresar hablaremos de cómo los árboles pueden disminuir el riesgo de inundaciones y mejorar la recarga de aguas subterráneas, y luego su relación con la biodiversidad desde el punto de vista de las aves. Quédense con nosotros. Qué bueno que siguen allí.
Los árboles pueden ayudar a evitar inundaciones en las ciudades, a disminuir la contaminación del agua lluvia que va a drenajes y ríos, a que las lluvias sean más equilibradas durante el año y a aumentar la recarga de las aguas subterráneas. Una charla sobre este tema hizo parte del webinar Árboles Urbanos, Fuentes de Vida y Bienestar, organizado por la CBC y la Universidad del Valle. Aquí, algunos apartes de esa charla. En la charla Árboles Urbanos y el ciclo del agua se recordó que las zonas verdes actúan como esponjas que almacenan agua lluvia y permiten procesos como la infiltración, que recarga las fuentes de agua subterránea. Sin embargo, cuando urbanizamos como lo venimos haciendo, sellamos con cemento esa posibilidad. Además de la infiltración está la evaporación de agua lluvia que queda en los árboles y que ayuda a mantener más constantes las lluvias durante el año, y la transpiración, que es el agua que absorben desde el suelo y transmiten al aire. A medida que urbanizamos, evaporación y transpiración disminuyen y la infiltración prácticamente se pierde. Con solo superficies duras como las vías y andenes, las lluvias escurren y aumentan hasta un 55% y el riesgo de inundación aumenta drásticamente. Además, contaminan. Se ha descubierto que las aguas lluvias son tan contaminantes como las aguas residuales, ¿sí? Sobre todo por el tráfico vehicular. El tráfico vehicular genera unos impactos sobre el agua lluvia que son sumamente tóxicos para la vida acuática y por lo tanto para la vida humana. La propuesta es recuperar zonas verdes para restaurar el ciclo del agua y que ésta llegue en menos cantidad y más limpia a los drenajes y cuerpos de agua. Otra idea es crear pequeños humedales artificiales donde estos se hayan perdido. Ya sabemos que hemos perdido la mayoría de los humedales naturales, entonces ahora lo que podemos hacer es crear humedales artificiales. Han creado humedales artificiales nuevos y la fauna llega. El escenario ideal es árboles en zonas verdes del tamaño de su copa que permitan infiltración, evaporación y transpiración y que además recojan las aguas de las zonas duras. La charla y el webinar completos pueden encontrarse en youtube.com/informativocbc. Más adelante en nuestra entrevista de la semana hablaremos con otro de los expertos que participó en este seminario virtual y que se refirió a la relación de los árboles con la biodiversidad de las ciudades a través de las aves. En otras noticias les contamos que el Consejo de Cuenca del Río La Vieja le está haciendo seguimiento y evaluación a un plan operativo de 7 programas y 22 proyectos que buscan el ordenamiento y conservación de esta cuenca, en este caso en relación al Plan de Desarrollo de Alcalá. Avanzan con éxito las acciones del Consejo de Cuenca del Río La Vieja, cuyos integrantes se reunieron en el municipio de Alcalá. Nos presentaron el plan de desarrollo del municipio de Alcalá, y en donde nos plantean pues un poco de obras, de infraestructuras, sobre el manejo del agua, que ellos dependen de más que todo de las quebradas que nacen en el municipio de Finlandia y que son compartidas con Alcalá y Ulloa. El directivo anunció que se llevará a cabo la revisión del plan operativo del POMCA de cara a una mejor implementación. Vamos a hacer el seguimiento y la evaluación del plan operativo, que son 7 programas, 22 proyectos, también la mención ambiental en los planes de desarrollo, las determinantes ambientales, el estado de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, de las PETAR, del plan de agua potable y concesión de aguas. En esta fase de dicho plan operativo es necesario reconocer la importancia de la academia como uno de los actores estratégicos para el éxito del mismo. La academia también ha ayudado a que haya una mayor participación, una mejor comunicación, mejor recolección de información para poder hacer un análisis del real estado de la cuenca y entre todos buscar soluciones, que es lo que se necesita. Con el fin de continuar con las actividades, los miembros del Consejo de Cuenca se reunirán este 28 de mayo en la Universidad del Valle, sede Cartago. Nos vamos a un breve corte y al volver tendremos en la entrevista de la semana la relación entre arbolado urbano y biodiversidad desde el punto de vista de las aves. Quédense en sintonía. Regresamos al informativo y tal como lo habíamos anunciado, hablaremos en esta entrevista de la semana de la relación entre arbolado urbano y biodiversidad desde el punto de vista de las aves. Para ello invitamos a Felipe Estela, biólogo, zoólogo y ornitólogo de la Universidad del Valle y docente e investigador de la Universidad Javeriana, quien recientemente participó en el webinar Árboles Urbanos, Fuentes de Vida y Bienestar, organizado por la CBC y Univalle. Felipe, bienvenido al informativo CBC. Muchísimas gracias, Liliana, y el gusto es mío
y recibo esta invitación con muchas ganas, mucho orgullo y muy agradecido de que me inviten a este espacio. Es para nosotros un honor tenerlo aquí. Usted habló sobre el valor del arbolado en relación a la biodiversidad de los centros urbanos a través de las aves, pero empezó su exposición con una foto de gente pescando en el río Cali. ¿Qué quería significar con eso? Pues Liliana, mira, yo la empecé así porque no quería que el único valor que viéramos de la biodiversidad fuera únicamente los árboles, sino que tenemos mucha más biodiversidad en la ciudad, y un ejemplo de esos es que el río Cali es una fuente de esparcimiento, de actividades lúdicas para muchas personas, y yo soy un usuario permanente del río porque vivo cerca, camino mis perros en este sector y veo desde hace varios años siempre gente caleña pescando en el río, en algunos casos llevando a sus hijos pequeños, enseñándoles este oficio, esta actividad pues que es de distracción, etcétera. Y entonces eso es una demostración de que ahí hay unos recursos que la gente usa, unos recursos de la biodiversidad que nos rodean, y la gente las usa seguramente como fuente de alimentación, pero yo creo que más que como un suplemento, digamos que para no comprar algo de comida exactamente, sino como algo de una actividad que les gusta hacer y la pueden hacer en un ambiente de estos, como es el río Cali. Hay claramente unas zonas de la ciudad con mayor arbolado y biodiversidad que otras. Nosotros tenemos una ciudad bastante extensa y una ciudad que se ha ido poblando pues durante muchísimos años, ¿cierto? En los cuales en algunos sectores su planeación y las políticas de urbanismo que han existido no han sido, digamos, las mejores. Es innegable que, digamos, el oeste de Cali, la Comuna 22, algunos sectores del sur, etcétera, están muchísimo, el mismo norte también, tiene muchísimo más arbolado que el oriente, ¿cierto? O que algunos sectores de la ladera de la ciudad. Nos contó, usted ha hecho unos muestreos en distintas épocas en sitios como el Club Farallones y encontró reducción de algunas especies de aves. ¿Cómo es esto? Yo tuve la oportunidad de hacer unos muestreos en las canchas de golf del Club Farallones en el año 96. Esto gracias a que la persona que era mi profesor en la Universidad del Valle fue contratado para eso y yo fui su asistente de campo. 20 años después yo repetí ese muestreo para ver qué había pasado, ¿sí? Y nos llevamos la sorpresa de algunas especies han aumentado, la cantidad de individuos que hay, y hay otras que han disminuido. En las que han disminuido se encuentran, por ejemplo, el sirirí, el bichofué y otra serie de aves súper comunes que, por ejemplo, cuando estamos enseñando observación de aves, están, digamos, en el top 10 de lo que una persona novata aprende. Y están así de cerca porque son las más comunes que encontramos en la ciudad. Son generalmente aves que comen insectos y eso hace que sean vulnerables a ciertas cosas que están pasando a nivel global, y es que los insectos voladores han disminuido sus poblaciones en todo el mundo. Eso está demostrado en estudios muy serios publicados en la revista Science incluso, que muestran una reducción de insectos en el planeta que se debe principalmente a fumigaciones, a calentamiento global y otro tipo de procesos pues a escala geográfica muy grande. Entonces, lógicamente, estas aves que comen esos insectos, pues inevitablemente si no hay comida, disminuyen su tamaño poblacional. Acaba de nombrar que algunas sí han aumentado, aunque en el webinar advertía que no puede ser concluyente. ¿Pero qué opina? ¿Son buenas noticias? Son informaciones que no necesariamente las tenemos que ver como bueno o malo. Es simplemente la indicación de que algo está cambiando y algo está pasando. Por ejemplo, en el club hay en este momento muchos más patos de lo que había anteriormente, ¿sí? Hace 20 años había menos patos, especialmente una especie que se llama la zarceta, que es una especie migratoria que viene desde Canadá. De ese pato antes vimos uno en el año 96 y llegamos ahorita a los 20 años y nos encontramos con que en el club había poblaciones de 100, 150 de estos patos. Entonces, ¿ese aumento es bueno o es malo? Tenemos que interpretarlo de alguna manera. ¿Por qué creemos que se ha presentado ese aumento? Y entonces la causa tal vez no es tan buena. Porque en los últimos años Cali ha crecido principalmente en el sur de la ciudad. Ahí había anteriormente cultivos y había humedales naturales. Esos humedales se secaron
para que hoy haya edificios y vivan más caleños, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con los patos? Pues antes estaban en esos humedales naturales, hoy se fueron a los humedales artificiales de una cancha de golf. Cambios en las ciudades que afectan la biodiversidad. ¿Cuáles son los efectos justamente de ello en los humanos? Pues mira, hay estudios que están hechos muy seriamente en Europa e incluso también en Chile, en Santiago de Chile, que muestran que mientras más verde sea una ciudad y más posibilidad tienen sus habitantes de disfrutar estos espacios, hay menores índices de problemas de atención psicológica, de tasas de suicidio, de tasas de alteraciones pues psiquiátricas, etcétera, porque la gente vive en unas mejores condiciones para vivir su vida normal, ¿cierto? Todos necesitamos tener distintas actividades en nuestros días, trabajamos, compartimos con la familia, tenemos nuestros hobbies, tenemos la necesidad de hacer deporte, etcétera. Y si el ambiente que nos rodea nos ofrece esas oportunidades, pues tenemos una mejor calidad de vida, ¿cierto? Así es. Biólogo, muchas gracias. No, Liliana, a vos, muchísimas gracias por la invitación. La charla y el webinar completos pueden encontrarse en youtube.com/informativocbc. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía. Y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el Informativo CBC. También pueden seguirnos en modoverderadio.com, en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativocbc. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.